Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Una muerte inesperada. Una serie de sucesos espeluznantes vividos en una casa donde el terror se apodera de Esteban. Atrévete a escuchar este episodio y al irte a dormir, no mires debajo de tu cama. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. Me llegó esta historia que me pareció bastante interesante. La persona que me la envió se llama Esteban. La quiero compartir con ustedes y será narrada en primera persona. Hola, quiero contar una historia que me ocurrió cuando yo tenía 17 años y juro que esto que les contaré fue verdad. Lo que me ocurrió fue solamente mientras el tiempo que yo viví en esta casa, que fueron alrededor de 5 años. Nos habíamos mudado a una casa muy vieja. No sé exactamente el año en que se construyó, pero nos movimos ahí porque a mi familia le empezó a ir muy mal económicamente. Nunca fuimos ricos. Éramos clase media. Teníamos unas propiedades que mi papá trabajaba. Sin embargo, él muere y nos dejó muchísimas deudas. En la casa éramos 3 hombres y una mujer, mi hermana, la mayor de nosotros. Mi mamá tuvo que vender un terreno para pagar todo lo que se debía y aparte tuvo que buscar un trabajo. Mi hermana era la que por lo general cocinaba y nosotros teníamos que cooperar ayudando a limpiar. Yo nunca había visto ni experimentado sucesos paranormales hasta que llegamos a esta casa. El primer evento fue tener parálisis del sueño. Según lo que he leído y he investigado, es cuando despiertas, tienes los ojos abiertos, pero no te puedes mover ni puedes hablar. Yo experimentaba eso. Recuerdo haber querido moverme muchas veces y no podía. Al principio no solía ver nada, era solo una sensación horrible, era una ansiedad la que yo sentía. Y aunque es algo muy desesperante el querer moverte y no poder, no era nada en comparación a lo que vendría después. También llegué a percibir una sombra que pasaba por el pasillo y que logré ver en varias ocasiones distintas. Pero eso era raro, ya que nunca me sentí temeroso de eso en específico. Y luego entendí el porqué. Desde el primer día en esa casa nunca pude dormir bien. Los sucesos extraños empezaron a pasarme más o menos a los 2 meses de habernos mudado. Aparte de la parálisis del sueño, empecé a tener sueños muy raros, tipo premoniciones, pero eran cosas sencillas en la casa, con la familia. Por ejemplo, un día tuve un sueño donde yo me despertaba, me levantaba de la cama e iba a la cocina. Veía a mi hermana con cierta ropa y cocinando cierta comida. Todo eso era parte del sueño, pero luego cuando me despertaba y me levantaba, pasaba exactamente lo mismo que había soñado. Todo al pie de la letra, la misma escena. Estaba mi hermana con la misma ropa
y cocinando lo mismo exactamente como en mi sueño. En varias ocasiones me pasó algo que hasta la fecha no logro explicar. No sé si esto esté ligado a la parálisis del sueño, pero yo me veo a mí mismo acostado en la cama boca arriba, como si mi alma o mi espíritu flotara y viera mi cuerpo dormido. Esto me causó muchísimo miedo. En un principio pensé que me había muerto. Esa primera ocasión me desperté sudando, con el ritmo cardíaco aceleradísimo y sintiéndome como si hubiera corrido un maratón. La segunda vez fue un tanto terrible porque en mi conciencia yo sabía que estaba soñando y quería despertar, pero no podía. Hubo varias veces donde yo lograba ver a un ser maligno. Este era oscuro, era una sombra oscura que se iba materializando poco a poco, hasta yo poderle ver los ojos rojos brillantes, mirándome fijamente. Despertaba sudando y en total pánico. Otra de las ocasiones donde yo me veía flotando, igual, viéndome a mí mismo acostado en la cama, pero en esta ocasión veía una luz muy blanca, muy brillante, y a lo lejos veía a mi papá. Esta sensación era un tanto extraña, pues era una mezcla de paz y a la vez de estrés, pues de nuevo me pasó por la mente pensar que esta vez ya me había muerto. Todo se fue intensificando. Estos episodios de parálisis del sueño eran más frecuentes y más espeluznantes. Una vez fui al baño. Me iba a lavar los dientes para ya irme a dormir. Cuando entré al baño sentí muchísimo frío y parecía más oscuro de lo normal, como si hubieran cambiado los focos. Me acerqué al lavabo y me sentí muy incómodo. Yo podía sentir la presencia de alguien más. Volteaba para todos lados sudando del miedo, pero no había nadie. Estaba yo solo. Luego, en el espejo, esto fue lo más espantoso de mi vida. Estando yo parado frente al espejo, me entra como un tipo parálisis del sueño y me quedo inmóvil sin poder moverme, pero no estaba soñando, estaba despierto. Y empiezo a sentir ese ambiente tenso y pesado. Enseguida el pánico se apodera de mí y veo a esa entidad demoníaca reflejada en el espejo. Y lo más terrible es que ese ser demoníaco era yo. Luego, en diferente ocasión, esto es muy perturbador. Ese día yo andaba muy cansado. Y repito, nunca en mi vida, gracias a Dios, tuve necesidad de usar ningún tipo de droga, a excepción de algunas veces haber tomado bebidas energizantes, pues yo en aquel entonces trabajaba y estudiaba a la vez. Ese día llegué a mi casa de una reunión con amigos. Sí, acepto que había tomado, pero siempre lo hice responsablemente. No me embriagaba al punto de no recordar cosas. Ese día recuerdo muy bien que me fui a dormir y a medianoche me despierto y me levanto al baño. Mi cama no tenía box spring, era el puro colchón, sobre una base la cual no llegaba al piso, o sea, podías meter cosas debajo de la cama. Ese día, mientras yo soñaba que me levantaba de la cama y salía de mi cuarto para ir al baño, empezaba a sentir un miedo horrible. Y para pasar al baño había que recorrer un pasillo. Recuerdo que era un pánico que no podía controlar, pero tenía la necesidad de ir al baño. Entonces, aún y con el ambiente súper pesado y tenso, voy y veo a un ser, o no sé cómo describirlo, era algo horrible debajo de mi cama.
Era el mismo ser maligno que había visto antes, con los ojos rojos brillantes. Desperté con un miedo terrible. Me levanté a tomar agua para tratar de olvidar aquello. No quería regresar a mi cuarto. Prendí la televisión en la sala para distraerme y después de un rato me fui a mi cuarto. Luego me quedé dormido como a la hora y volví a soñar lo mismo. Estaba ese ser espeluznante, maligno, ahí debajo de mi cama, vigilándome. En una ocasión tuvimos visitas y me fui a dormir al sillón de la sala. Una de mis hermanas durmió en mi recámara, en mi cama, y a medianoche se levantó asustadísima diciéndome que algo había en mi cama que no la dejaba dormir. En mi caso, a diferencia de otros casos de parálisis del sueño que he leído o escuchado, donde sientes una opresión en el pecho o la famosa sensación de que se te sube el muerto, yo sentía que la inmovilidad de mi cuerpo era como si me hubieran atado a la cama y alguien por debajo de esta jalara la cuerda fuertemente para que yo no me moviera, ya que yo sentía que me hundía en la cama, estaba pegado a ella sin poder moverme. Era una sensación muy extraña. Esto se convirtió para mí en una pesadilla porque llegó un momento en que no quería ir a dormir. Empecé a desvelarme tanto para tratar de evitar aquello. En una ocasión le comenté a mi mamá, pero ella no pareció muy sorprendida por la cara que puso cuando le conté. Ya después, con el tiempo, supe la razón. Había días que yo iba a dormir al sillón en la sala porque era la única manera de más o menos poder dormir, aunque me seguían los sueños extraños. El día que yo decido mudarme de esa casa, mi mamá y yo platicamos acerca de lo que pasaba. Y salió a la plática porque yo empecé a empacar mis cosas. No me llevaría mucho, solo una televisión que había comprado. Mi mamá me confesó que sí había visto algo feo, pero que también había experimentado ciertas cosas que ella sentía que no eran malas. Por ejemplo, ella dice que las sombras que yo también llegué a ver, ella las veía, pero esas sombras eran otra cosa. Mi mamá y yo coincidimos que no eran amenazantes. Nunca sentí el pánico ni la ansiedad como con la entidad maligna debajo de mi cama. Mi mamá, ella como siempre tuvo fe en Dios, me había puesto una protección. Y recuerdo muy bien las palabras de mi madre. Tu papá no se ha ido. Él sigue aquí cuidándote. Yo olvidé por completo lo que un día ella me dijo a las pocas semanas de haber llegado a esa casa. Y de inmediato lo recordé como por arte de magia. Es como si mi mente hubiera borrado esa escena vivida con mi mamá, al empezar una nueva vida en esa casa sin mi papá. Tal vez la muerte de él a mi edad temprana me hizo bloquear cosas. No sé, no me lo explico. Pero recién que llegamos a la casa, mi mamá dice haber visto esa cosa maligna, pero no nos quiso asustar y no nos dijo nada, pero claramente a mí me dijo: antes de dormirte siempre, pero siempre haz estas oraciones para que duermas tranquilo y nunca, nunca mires debajo de la cama. Amigos, Esteban me contactó por mensaje de voz y pude sentir su miedo contándomelo. Mi piel se erizó de una manera tan horrible de solo pensar de haber vivido eso. Para mí, esta historia me deja un aprendizaje. Sabemos que el mal existe y sí, anda rondando por todos lados. Lo que hay que hacer es encomendarnos a Dios, los que somos creyentes, y los que no, pues actuar de buena manera,
y atraer esas buenas vibras para que nada nos perturbe. Recuerden, amigos, que este podcast trata de sucesos inexplicables. Yo no trato de convencer a nadie. Juzguen ustedes mismos. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.